Muy buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan, que también pueden ver en pantalla y aprovechar de indicarme desde dónde están conectados. Vamos a ir chequeando por acá, que todo está en orden. Por acá, Moisés Domínguez nos saluda desde México. Perfecto, excelente. Bueno, voy a aprovechar incluso de activar la cámara web para irlos saludando a todos. Jorge Luis López desde Colombia. Yo creo que ahí pueden verme. Perfecto. Ahí también ven al ingeniero Luis Núñez, quien es parte, como saben, del equipo de Inesatec. Juan Humberto Aguiria, creo que nos saluda desde Honduras. Le mandamos un saludo también por acá. Bueno, veo que ya se van ingresando muchas más personas a este webinar que tenía casi 200 personas de interesados, ¿no? Así que ya esperamos mucha gente, ¿no? Pedro Cedeño desde Panamá. Bueno, vamos viendo México, Honduras, Panamá. Seguramente hay personas de prácticamente de toda Latinoamérica. Así que, bueno, nosotros con mucho gusto vamos a hacer una exposición, creo que bastante interesante, ¿no, Luis? De lo que hoy nos atañe, ¿no? Este webinar que lo destaco por acá para que lo tomen en cuenta. ¿Qué se aprende en la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura? Un tópico sumamente interesante porque ha ido tomando fuerza a lo largo de los años. Evidentemente, el enfoque principal, ya lo verán, es la revisión, ¿no? de la evaluación sísmica tanto de nuevas edificaciones como de existentes, para plantear sus sistemas de refuerzo. Y para eso se requiere, evidentemente, de un análisis no lineal. Bien, un análisis estático no lineal, famoso pushover, también un análisis dinámico no lineal con acelerogramas, y bueno, y por supuesto incluye el análisis lineal, evidentemente, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco de qué se trata. Ese va a ser mi objetivo. Voy a ir deteniéndome para ver un poco el feedback también y que no sea solamente una exposición, sino que de alguna forma podamos interactuar. Trataré también de mostrarles el catálogo, parte de una presentación un poco más amplia. En algún momento seguramente el ingeniero Luis Núñez abordará un tópico de interés respecto a esta área. Pero yo como preámbulo simplemente destaco que esta nueva metodología de evaluación de los edificios basado en el desempeño es lo que ha impulsado, digamos, la ingeniería sísmica, pensando en criterios de funcionalidad, pensando en que la estructura cumpla una función, no solamente preserve la vida de los ocupantes, sino que realmente la función para la cual está destinada la estructura se cumpla. Y el criterio para diseñar un hospital es distinto que un colegio, es distinto que una universidad, es distinto que un edificio de vivienda. Entonces, eh, vamos a hablar sobre eso. Y para eso hay que tener una serie de conocimientos, un manejo práctico y es parte, por supuesto, clave de lo que nosotros hacemos a nivel de la formación y que también hacemos a nivel de la consultoría. Bien, cualquier pregunta la pueden ir dejando. Bien, la pueden ir dejando por allí. Por aquí nos dicen en qué máster está incluida esta especialización por desempeño. Ya lo veremos, ahora lo vamos a ver, lo vamos a destacar. Así que vamos a empezar para que tengamos todos el escenario completo, ¿no? Si quieren, entonces, vamos a apagar un momento la cámara web y así nos concentramos en la presentación. Y voy a irme directamente al catálogo. Vamos al catálogo de este producto, de este programa de formación que es sumamente interesante. Permítanme acá ubicarlo. Sí, yo creo que aquí está. Bien. Creo que ahí lo pueden ver sin problema, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Estamos viendo entonces, perdón, sí, aquí tengo varios. Permítame que tengo varios. Voy a cambiarme de catálogo porque también les quería presentar este, así que ya lo veremos al final. Voy a tratar de abrir este completo.
Vamos a ver un segundo. Y ya lo van a ver ustedes acá. Perfecto. Entonces, fíjense, estamos hablando en principio de esta especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, que sabemos tiene una duración de 6 meses y es una modalidad online, ¿no? Aunque, bueno, vamos a destacar varios puntos asociados a esto. Aquí está un poco lo que involucra este catálogo, que quienes estén interesados lo pueden tener. Digamos, nosotros se los podemos enviar. Entiendo que aquí hay personas que probablemente ya estén inscritas en la especialización. Otro grupo probablemente está informándose para a lo mejor terminar de convencerse si es el producto que les interesa. Bueno, y estamos aquí para facilitar ese proceso. Así que vamos a ir, ¿no? Yo me presento nuevamente, soy el ingeniero Eliud Hernández, ingeniero civil, además de director de INESATEC, soy profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña desde hace varios años. Y bueno, me complace mucho estar acá, digamos, presentando todo este programa que ha sido gran parte de mi vida profesional y que he plasmado junto a muchos profesionales que me acompañan para dar, digamos, toda esta información y que pueda esto ayudar a muchos ingenieros en el ejercicio de la profesión. Bien, vamos entonces a avanzar. Siempre nosotros vamos a estar enfocados en la excelencia en innovación, evidentemente, y esto es parte de la innovación. ¿Por qué? Porque estas nuevas técnicas que se incluyen en este programa de formación involucra prácticamente el estado del arte en la parte sísmica, lo último que se tiene de avance en la parte sísmica, ¿no? Y de ahí viene un poco esta pregunta de por qué es importante el análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico. Bueno, lo que pasa es que dentro de la ingeniería civil y dentro de la ingeniería estructural, estas son disciplinas cada vez más extendidas, por supuesto, en un ámbito internacional. Esto involucra prácticamente a todos los países donde hay una actividad sísmica importante, ¿no? Y a través de su aplicación, es decir, del análisis no lineal y desempeño sísmico, pueden obtenerse resultados mucho más precisos y adaptados a la realidad de los proyectos, verificando si las premisas asumidas acerca del comportamiento de las estructuras ante acciones sísmicas son correctas. Por ejemplo, si ese factor de reducción de respuesta R que hemos utilizado es alcanzable. Si puedo mejorar la estructura. ¿Por qué? Porque con el desempeño sísmico yo voy a ver el comportamiento lineal y no lineal de la estructura. Voy a ver la incursión inelástica, voy a ver la ductilidad. Por lo tanto, tendré la respuesta no solo en el rango lineal, sino en el rango no lineal. Y esto nos lleva a por qué estudiar específicamente esta especialización. Por algo importante, los egresados de este programa obtienen una ventaja claramente competitiva, muy importante en el ámbito de la ingeniería estructural. Primero, por el tema que se aborda, pero segundo, por el enfoque teórico práctico que esto tiene. Entonces, evidentemente, la persona va a adquirir una base de conocimientos profundos, va a tener conocimiento sobre el comportamiento sismoresistente de las estructuras, va a saber aplicar esta metodología para poder abordar un abanico de soluciones, va a permitir estudiar la vulnerabilidad sísmica, acondicionar, adecuar edificios que existan para nuevos usos, para poder ampliar esos edificios, o incluso reforzar edificios que han sido sometidos a eventos sísmicos, como ya sabemos que han ocurrido durante muchísimos años y que seguirán, evidentemente, porque es una demanda crítica, ¿no? Que es un evento, digamos, extraordinario que siempre complica las estructuras y que tenemos que prepararlas lo mejor posible, ¿no? Y además busca que se optimicen también los costos, ¿no? O sea, que me sirve para afinar ese diseño dentro del rango de la seguridad que se espera. Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestros programas de formación a más de 5.000 clientes a lo largo de estos 15 últimos años. Yo creo que ya es un poco más, pero digamos enfocados a esta parte de formación, ¿no? Hemos sido un poco pioneros en ese sentido y bueno, gracias creo que al trabajo y el esfuerzo
eso se ha visto retribuido en la confianza de muchos alumnos. Me acompañan excelentes profesionales, entre ellos el ingeniero Luis Núñez, quien hoy está conectado, el ingeniero Luquen Quintana, Bartolomé Tavera, también, por supuesto, otros ingenieros como Enzo Garófalo, también exalumnos que hoy en día forman parte del equipo de Inesatec. Así que, bueno, eso va dándole mucho más profundidad a toda esta formación. Metodología, siempre nos preguntan por esta metodología. Para aquellas personas que no la conocen, nosotros disponemos de una plataforma web donde el alumno puede ingresar a toda hora. Ahí van a encontrar toda la información, el contenido, los videos, los foros, el acceso a las sesiones en vivo, todo. Digamos que es un campus virtual que está muy completo y que más adelante se los muestro. Y que le permite a la persona ir avanzando de la forma correcta. Y tal como lo había dicho, con unas sesiones en vivo, que los llamamos, digamos, clases en directo, que se desarrollan cada semana. Cada semana, por ejemplo, típicamente esta especialización los días martes a las 7 de la tarde, hora de Barcelona, quizás el mediodía, 1 de la tarde en Latinoamérica. Durante hora y media, 2 horas, tenemos una sesión en vivo, todos conectados, para discutir, para ampliar la información que está en el campo, para mostrar otros ejemplos, desarrollar algún ejemplo en particular, ¿no? que el alumno requiera, ir a la norma, mostrar proyectos reales. Es un espacio que permite tener esa cercanía entre alumnos y profesores, tratando de hacerlo lo más presencial posible. Es decir, que esa experiencia sea lo más cercano a una presencialidad, digámoslo así, ¿no? Y eso, además, se graba, se sube al campus y se va, digamos, acoplando a toda la información que ya estaba. Entonces hay unos vídeos de clase preparados de forma adecuada, con los tiempos adecuados, y las evaluaciones, que son de forma continua, son proyectos. Aquí se hacen proyectos de análisis dinámico, de diseño estructural, de adecuación sísmica, que involucran el análisis no lineal. Es decir, el alumno viene aquí a hacer proyectos, y sobre todo el proyecto final es un proyecto bastante complejo que deja muy claro cuáles las competencias que debe tener una persona al culminar esta especialización, porque estos títulos no se regalan, los alumnos realmente los trabajan, ¿no? Entonces, eso se ha traducido en qué? En un éxito al final, porque la persona se enfrenta a un problema real. Y eso es importante. Además que tenemos una serie de foros en las que vamos ayudando, por supuesto, a lo largo de todo el estudio del material y también en el desarrollo de esas evaluaciones. ¿Qué software vamos a utilizar? Principalmente MATCAD, como el software de desarrollo de hojas de cálculo, ETABS y SAP 2000 como programas principales para hacer el análisis no lineal. Hay personas que dicen, yo trabajo con Midasgen y quiero ver los ejemplos en ETABS, hacerlos, pero a su vez quisiera ver qué pasa si utilizo Midasgen, si utilizo estos programas, no hay ningún problema. Nosotros vamos a explicar con ETABS y SAP 2000, pero si hay alguna persona que quiera hacer comparativas contra algún software distinto, bienvenido, ¿no? También vamos a emplear el RAN Connection y el IDEA Estática Connection para evaluar el tema de conexiones y, bueno, por supuesto, Excel, ¿no? Además, algo importante son las normativas. Tenemos como referencia principal las normativas americanas, ¿no? La ACI, el ANSI ISC 360, 341, 358, el AC7, ¿no? El AC41, el FEMA 356, 440, el ATC40, pero también vamos a hacer referencia a las normas latinoamericanas, sobre todo el enfoque sísmico, que se entienda la naturaleza del espectro, las verificaciones de deriva, de las irregularidades, y vamos a encontrar similitudes interesantes en la aplicación de estas normas, porque al final la filosofía sísmica o de diseño sísmico es prácticamente la misma. O sea, con algunas diferencias particulares, evidentemente, de cada norma, pero va a ser un espacio de discusión profundo. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que una persona
ingrese? Bueno, para usar este programa es importante que el alumno tenga conocimiento sobre el análisis y diseño estructural, evidentemente, ¿no? A fin de desarrollar adecuadamente las actividades y evaluaciones propuestas. Es decir, aquí entra una persona que se supone ha hecho proyectos, que entiende del diseño en acero en concreto, que entiende incluso de dinámica de estructuras, porque está buscando algo mucho más avanzado. Entonces, ese es nuestro público target. Es decir, al final es una especialización que ya tiene un rango avanzado, es decir, de medio avanzado. Hacemos un repaso de los aspectos básicos, pero evidentemente el objetivo es que plantee un estudio avanzado. Entonces, esto hay que delimitarlo de esta forma porque es importante. Bien, seguimos. Certificaciones internacionales. Nosotros entregamos un diploma de especialista en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, que es realmente el diploma más importante porque es el que avala la propia institución de INESATEC, que a lo largo de los años se ha forjado de alguna manera este prestigio. Y este prestigio viene acompañado o se sustenta, primero por la calidad de la información que se imparte y segundo por las evaluaciones que se realizan. El alumno que culmina, es imposible que si ese alumno aprobó, no sepa, porque se le va a exigir de la misma manera prácticamente que en un proyecto real. Entonces, tiene que presentar una memoria de cálculo, unas justificaciones, una serie de, digamos, de procesos de verificación, como se exige en la vida real, que esta persona, al salir de la especialización, ya puede ejecutar proyectos. Entonces, esa es la idea, por eso no es algo sencillo. Y una persona que completa este programa de formación y ve a otra persona que tiene ese título, reconoce inmediatamente que esa persona tiene el conocimiento. Y eso es lo principal. Sin embargo, nosotros también tenemos un acuerdo para que tenga un diploma universitario a través de la expedición conjunta de la Universidad CLEA con Doctrina Qualitas, la agencia de Q y el Círculo de Universidades Hispanoamericanas, ¿no? Se entrega un certificado, digamos un diploma. Además, el alumno entra en esta red Alumnium, donde se le da un servicio gratuito de orientación pedagógica, incluso de si quiere seguir sus estudios en otras universidades, cómo pudiese convalidar parte de los créditos aprobados aquí. Entonces, bueno, eso es un punto interesante que se suma a lo principal, que es aprender. Tenemos 5 módulos. Un primer módulo de introducción al cálculo estructural, un segundo módulo de sistemas estructurales sismo resistentes, un tercer módulo de utilidad de secciones, miembros y pórticos, un módulo 4 de diseño por desempeño sísmico y un módulo 5 de adecuación estructural de edificios existentes. Aquí en el catálogo hay un resumen. Sin embargo, yo tengo una presentación mucho más amplia para destacar algunas imágenes y cosas puntuales que creo que les va a servir mucho para entender la profundidad de las cosas que se incluyen. Evidentemente, en el primer módulo, como parte de la introducción al cálculo estructural, necesitamos hacer un repaso de las herramientas de cálculo, en este caso del ETABS, de todo lo que implica el manejo de esta herramienta, de modelo, análisis, es decir, toda la configuración del software, igualmente con SAP 2000, pero a su vez con eso vamos repasando conceptos de elementos finitos, de deformaciones, esfuerzo, tensiones, es decir, una mezcla de teoría y práctica. Vamos también a tener un tema 3 de introducción al MATCAD, porque el alumno va a tener que desarrollar una serie de hojas de cálculo y es ideal que lo haga en MATCAD. Y el tema 4 ya de una vez involucra la introducción al diseño sismo resistente. Aquí hay que repasar conceptos básicos de dinámica, que son los modos, masas participativas, cortes de piso, corrección de cortante basal, chequeo de las irregularidades horizontales y verticales, la torsión entre piso blando, entre piso débil, digamos, hablar de todo lo que implica el análisis dinámico. Todo, uso de diafragmas rígido y flexible. Entonces aquí lo hacemos un repaso completo, digamos, si se quiere, del diseño habitual desde el punto de vista del análisis dinámico espectral,
de superposición modal. Entonces, planteamos una serie de modelos para dejar en evidencia eso y tenemos una serie de cálculos manuales para poder seguir procesos paso a paso. Bien, luego pasamos a un módulo 2 de sistemas estructurales sismoresistentes. Aquí tenemos un primer tema de lo que implican los sistemas estructurales de concreto armado, tomando como referencia directa el ACI 318. Pórticos resistentes a momento, muros estructurales con comportamiento de flexión y muros estructurales con vigas de acople. Tenemos un tema 2, sistemas estructurales de acero. Pues igual, los pórticos a momento, los pórticos arriostrados, los sistemas mixtos incluso. Y en ambos vamos a tener clasificación, requisitos sísmicos, normativos. Obviamente vamos a ver lo que es el concepto del diseño por capacidad, los mecanismos frágiles, los mecanismos dúctiles. Vamos a tener guías de diseño, ejemplos paso a paso con MATCAD y comparativas con ETAPS y ETAP 2000. Es profundo. Este tema es profundo porque nos metemos de lleno en cómo se debe diseñar un sistema estructural, porque si nosotros no sabemos las características ¿sí? que involucran todo un sistema con sus modos de falla, no vamos a poder implementarlos en un edificio nuevo y tampoco vamos a saber adecuar un edificio que tenga esos sistemas. Entonces, es evidente que hay que pasearse por aquí. En un tercer módulo, bueno, este módulo se enfoca en el estudio profundo del concepto de la ductilidad. Es importantísimo porque nosotros al definir un factor de reducción de respuesta ya establecemos de forma directa también una ductilidad que debe esperarse en el sistema. Y entonces esto implica con un control de esa ductilidad. Por ejemplo, en el caso de las secciones de concreto armado, va a tener mucha influencia el acero de refuerzo, la proporción del acero de refuerzo, por supuesto, la calidad del concreto. No todas las secciones que son resistentes son dúctiles. Entonces tenemos que ver cómo lograr esa ductilidad de la sección a través de la implementación de los diagramas momento-curvatura, diagramas de interacción y fuerza hacia la curvatura, para pasar a un problema de ductilidad de miembros, vigas, columnas, etcétera, y cómo esto afecta a los pórticos. Porque al final el material tiene que tener una ductilidad específica para que la sección también tenga cierta ductilidad, para que el elemento tenga una ductilidad y para que el sistema tenga la ductilidad esperada. Esto lo vamos a hacer tanto en concreto armado, quizás la parte más crítica por involucrar acero y concreto, y lo vamos a hacer también en elementos de acero. Es más fácil porque ya el elemento es homogéneo en sí. Entonces hay que pasearse por un montón de estudios bastante complejos que involucran el concreto confinado, concreto no confinado, la disposición de ese acero transversal, etcétera, ¿no? Entonces ya lo veremos quizás con un poquito más de detalle. Pasaríamos a un cuarto módulo de diseño por desempeño sísmico, porque ya habiendo, digamos, estudiado lo asociado a la introducción del cálculo estructural que involucraba la parte dinámica, luego los sistemas estructurales, luego la ductilidad de las secciones, miembros y pórticos, ahora podemos implementar el diseño por desempeño sísmico. Entonces aquí hay que dar una introducción al diseño por desempeño sísmico, las normas que lo rigen, los métodos, el método que más adelante está en el tema 3, el método del espectro de capacidad, el método de los coeficientes. Hay que hablar de la filosofía del diseño por desempeño sísmico, de la metodología que hay detrás, ¿no? Los criterios. Hablaremos, por supuesto, de la aplicación del análisis estático no lineal, lo que conocemos como el pushover. Y una vez que está toda esta base teórica, pasamos a un tema 4 muy práctico del estudio avanzado de pórticos, muros y edificaciones. Y aquí empezamos a ingresar rótulas, ver la respuesta no lineal, ver ese patrón de falla, curva de capacidad, punto de desempeño, evaluación del punto de desempeño y poder definir si esa estructura es apta o no. Interesantísimo porque aquí vamos a mezclar muchísimas cosas. Y luego ya en el módulo 5 nos enfocamos en la adecuación estructural de edificios existentes. ¿Cuál es el problema? El edificio ya existe, puede tener deficiencias, puede ser de concreto, puede ser de acero, puede ser mixto. Y estas deficiencias tenemos que conocerlas,
evidentemente, para poder subsanarlas. Entonces eso implica a lo mejor un recrecido de columnas, implica incorporación de planchas metálicas, fibra de carbono, agregar otros componentes estructurales como arrastramientos, muros, que refuercen la estructura para ganar resistencia, rigidez, ductilidad. Entonces aquí hay una serie de técnicas, bien, que mezcla un poco la patología de la estructura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un primer tema de adecuación estructural de edificios de concreto armado, un segundo tema de adecuación estructural de edificios de acero y mixtos. Luego presentaremos proyectos reales y finalizaremos con una serie de tópicos complementarios que no se dejen engañar. Realmente cada vez son menos complementarios porque es más bien bastante amplio. Hablamos del análisis dinámico no lineal utilizando sismos reales y sintéticos, y hablamos incluso del uso de sistemas de control estructural, de aisladores, hablamos de un montón de cosas, del retrofit, de cimentaciones. Hemos ido incorporando cada vez más y más y más cosas, y ya lo verán en la presentación completa que tengo. De tal manera que, si pudiéramos resumir un poco, ¿qué aprende el alumno? Comprender los fundamentos del análisis dinámico de estructuras, realizar el modelado por elementos finitos, evaluar la respuesta sísmica de edificaciones ante un análisis dinámico espectral, aplicar un diseño por capacidad basado en la demanda de utilidad esperada. Entendemos como diseño por capacidad ese diseño que propicia mecanismos dúctiles y limita mecanismos frágiles. Realizar el diseño sismo resistente de estructuras en acero y concreto armado, obtener los diagramas momento curvatura, momento rotación, diagrama de interacción, fuerza tal curvatura de las secciones, miembros y miembros estructurales, perdón. Evaluar la relación entre la ductilidad local de la sección y la ductilidad de la estructura, para incluso hasta predimensionar estructuras. Identificar las irregularidades que pueden presentarse en una estructura y su incidencia en el desempeño sísmico. Punto muy importante, definir las rótulas plásticas en los miembros estructurales según su tipo de falla, aplicar el análisis estático no lineal pushover, definir la demanda sísmica y objetivos de desempeño según el nivel de importancia, aplicar el método del espectro de capacidad y método de los coeficientes para obtener el punto de desempeño, aplicar el análisis dinámico no lineal con acelerogramas reales y sintéticos, realizar el estudio de edificaciones existentes y sus posibles sistemas de refuerzo para la adecuación sísmica, evaluar la incidencia de la mampostería no estructural en una edificación y, por último, estudiar los fenómenos de interacción suelo-estructura y el aislamiento en la base. Yo creo que este es el global del problema, pero hay muchas más cosas. Bien, y aquí incluso de alguna manera se ha dejado un poco el perfil del egresado y, si se quiere, aquí una especie de texto que ya lleva al por qué es importante, ¿no? Y lo que veníamos hablando al principio, aplicar análisis no lineal de estructuras es crucial en situaciones donde las deformaciones y las interacciones entre elementos son significativas. Evidentemente, a través de un análisis no lineal podemos ver cómo se va a comportar una estructura, su patrón de rótula, anticipar ese mecanismo de falla y que todo eso contribuya a lograr estructuras más seguras. Ya, se limite, por supuesto, no existan pérdidas de vidas, y se preserve también la inversión que se ha hecho en esa estructura y que ésta cumpla con la función para lo cual fue construida. Entonces, bueno, es un conjunto de cosas importantes. Entonces, hasta aquí, digamos, está lo que sería referente al catálogo. Pero para dar un poco de más información, yo tengo una presentación un poco más amplia y simplemente voy a presentarla. Bien, voy a pasar muy rápido en esta presentación porque mi interés es que vean algunas imágenes que tengan un poco más de contexto de lo que ya les he comentado en el catálogo. Entonces, por supuesto, hay que ir más al grano, ¿no? Vamos a ir un poco a lo que sería directamente este punto de acá. Fíjense, un punto importante a entender es que esta especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras
la que llamamos ADS, ¿bien? Esas son nuestras siglas para identificarla. Es un programa de formación que capacita a los ingenieros para diseñar nuevas edificaciones y también para realizar el estudio de las estructuras existentes, importante, planteando sistemas de refuerzo para su adecuación sísmica en función a los objetivos de desempeño establecidos y considerando el nivel de importancia y funcionalidad. Pero, importante, esta especialización que llamamos ADS, que es la que estamos hablando hoy, forma parte de la ruta de ingeniería estructural y sismo resistente. ¿Qué conlleva esta ruta? Esta especialización que está aquí está en el medio de todo un recorrido. Una persona puede hacer esta especialización, bien, puede luego completar la especialización que llamamos ESP, que está muy enfocada en la ingeniería estructural y sismo resistente, quizás con un enfoque mucho más general, porque la ADS es una especialización mucho más enfocada en el análisis no lineal y la evaluación del desempeño sísmico, mientras que la especialización que llamamos ESP es mucho más general en el ámbito de la modelación y el análisis de las estructuras. Pero luego puede combinar con una especialización específica de elementos finitos. Si una persona maneja la no linealidad, el desempeño sísmico, la ingeniería estructural general con todos sus conceptos y a su vez supiese hacer uso avanzado de los elementos finitos, todo eso le permite convertirse en un experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada por elementos finitos. Y algo interesante es que esta especialización que llamamos ADS, cuando ya se une a SP, se obtiene un máster en ingeniería estructural y adecuación sísmica de edificaciones, que es el que llamamos MSA, haciendo un trabajo fin de máster. Hay que hacer un trabajo, un proyecto de 3 meses para obtener ese máster, luego de haber aprobado las dos especializaciones. Y de la misma manera, si ya hubiese hecho, si ya completó esta especialización y esta especialización, procede a obtener un máster en ingeniería estructural con simulación avanzada por elementos finitos que también involucra un TFM. Por lo tanto, en un recorrido de 2 años, una persona ha hecho 3 especializaciones y 2 trabajos finales de máster, bastante exigentes, pero desde el punto de vista de proyecto, no es un trabajo de investigación, sino es un trabajo de proyecto como el que nos toca hacer en cualquier despacho de ingeniería o oficina de ingeniería, la persona adquiere este perfil completo. Esto yo lo he querido destacar porque la ingeniería es muy amplia y lo que hemos querido hacer es darle un enfoque de cuál es el perfil ideal de una persona que se dedica a la ingeniería estructural en su globalidad, digamos así, que se puede enfrentar a estructuras de acero, a estructuras de concreto, a estructuras mixtas, que sea capaz de manejar la parte de elementos finitos, que sea capaz de hacer un análisis lineal y no lineal, tanto la no linealidad geométrica como la no linealidad de material. Entonces, uniendo 18 meses de estudio y la aplicación de 2 trabajos finales de máster con un enfoque distinto, la persona tiene un nivel sumamente elevado. Ahora, ese camino hay que empezar a recorrer. Entonces, hoy estamos hablando específicamente de esta especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura, que para muchos puede ser el interés central, porque ya maneja las otras cosas, pero he querido que entiendan el ecosistema que hay detrás de lo que llamamos la ruta de ingeniería estructural y sismo resistente y cómo se va engranando, digamos, concatenando cada cosa. Entonces, módulo 1. Habíamos hablado de la introducción al cálculo estructural. Bueno, aquí nos vamos a pasear por los elementos frame, los elementos de área, por supuesto la definición de los materiales, secciones, patrones, casos, combinaciones de carga. Aquí lo que están viendo son una serie de imágenes de etapas donde se deja evidencia de cómo vamos a ir configurando cada uno de esos materiales,
tanto en todo lo que tiene que ver con el diagrama de esfuerzo de formación, concreto confinado, no confinado, etcétera. Vamos a ver ese comportamiento en sí en este primer módulo. Vamos a hacer una serie de ejemplos para poder representar esto que venimos estudiando. Bien, esto es importante. Vamos a ver deformadas, los elementos finitos, cómo discretizar, es decir, cómo lograr hacer un modelo adecuado. Lo vamos a hacer tanto en etapas, bien, tal como lo están viendo acá, como también en SAP 2000, porque son dos herramientas que vamos a usar prácticamente en paralelo. Vamos a hacer lo propio en MATCAD para que entiendan cómo funciona. Bien, todo el desarrollo de hojas de cálculo y luego en el tema 4 nos meteremos de lleno en la introducción al diseño sismo resistente, que ya les venía diciendo que vamos a hacer un análisis profundo de este tópico para hablar de la acción sísmica, la naturaleza de esa acción sísmica, de los espectros, de las formas modales, la frecuencia, el método de la combinación cuadrática completa, el método de la combinación direccional, de las irregularidades, diafragmas rígidos y flexibles, con una serie de ejemplos. O sea que esto será profundo y por eso, bueno, estoy tratando de mostrar estas imágenes que reflejan parte de lo que ustedes estudiarían en esta especialización. Bien, vemos más imágenes de la respuesta de algunas estructuras que analizaremos. Estos son simplemente algunas de esas estructuras. Bien, en el módulo 2, bueno, tendremos el estudio de los sistemas estructurales de concreto armado, que ya los habíamos descrito. Veremos el tema de despieces, la demanda por cortante, seguiremos los lineamientos de la CI 318. Están viendo aquí en la derecha imágenes, una imagen de una de las hojas de cálculo que tenemos de verificación paso a paso. Estas son imágenes de nuestra programación en MATCAD, de todo lo que es el proceso de diseño, tanto de los pórticos como de los muros, y que se va uniendo a simulaciones, como ven aquí en los programas, a través de elementos finitos, ¿no? Por ejemplo, para ver el tema de estas vigas de acople. Vamos a hacer lo mismo en los sistemas de acero, pórticos arrestamientos concéntricos convencionales, pórticos excéntricos, pórticos con riostas de panteo restringidos, cerchas especiales a momento. Veremos toda esa filosofía de diseño que es amplia y que también hay que plasmar a través de hojas de cálculo. Evidentemente, para poder entender todo lo que involucra el diseñar un sistema como este, que no es nada sencillo. Bien, veremos esos comportamientos. En el módulo 3, la de utilidad de secciones, miembros y pórticos, aquí empezamos, fíjense, a analizar estos diagramas, ¿no? Los típicos diagramas de las secciones doblemente armadas, el equilibrio de la tracción y la compresión en el concreto, qué pasa en el estado de excedencia, qué pasa en el estado de agotamiento para construir estos famosos diagramas momento-curvatura. Bien, vamos a meternos también con el caso de columnas. Vamos a analizar, digamos, lo que sucede a través del confinamiento, cómo cambia el comportamiento de una sección confinada y cómo afecta luego esa ductilidad, ¿no? Y eso lo vamos a plasmar incluso en el SAP 2000 con ese Section Designer que tiene una información muy amplia y que prácticamente nos da la respuesta de cualquier sección que pongamos allí. De hecho, estos son cálculos manuales y vean lo cercano que dan los valores que nos da el programa cuando hacemos nuestras verificaciones, ¿no? Hablaremos del modelo de Mander como modelo clásico para poder dejar en evidencia el confinamiento. Bien, por ejemplo, aquí vemos un concreto confinado y el no confinado. De allí ese modelo de Mander. Ven las diferencias, ¿no? A través de un modelo de fibras. El caso de muros con miembros de borde también lo vamos a estudiar. Veremos lo que pasa ya en el sistema completo, en el pórtico. Y empezamos a introducir el concepto, incluso adelantándonos a ese módulo 4 del pushover, para poder ver cómo deberían darse las rótulas plásticas y cómo debería producirse la falla del sistema.
Igualmente lo haremos en los sistemas de acero. Vamos a analizar ese comportamiento elástico, comportamiento inelástico, comportamiento plástico, el pandeo local, el pandeo lateral torsional, bueno, todo lo que implica el diseño en acero. Hojas de cálculo que lo evidencian. Siempre ya van a ver que es una constante que existan hojas de cálculo para verificar muchos procesos, ¿no? En el módulo 4 esto ya empieza a ampliarse porque empezamos a entrar en el terreno, digamos, de las estructuras donde ya empezamos a encontrar resultados globales. Por ejemplo, de aquí de nuevas edificaciones. Hablaremos de los objetivos de desempeño, de las normas que rigen todo este problema, de los criterios, lo que se considera operacional, ocupación inmediata, seguridad, prevención del colapso. Veremos la aplicación del análisis estático no lineal paso a paso para evaluar qué pasa ante un sismo de servicio, un sismo de diseño, un sismo máximo. Aquí, por ejemplo, es una hoja de cálculo hecha en Excel que coincide con los valores presentados, por ejemplo, por etapas. Realmente increíble porque también aquí se incluye ese método del espectro de capacidad y métodos de coeficiente, ¿no? Que ya también son métodos conocidos, pero que hay que entender muy bien cómo es el proceso para obtener, por ejemplo, todos estos coeficientes que permiten llegar a ese punto, está aquí, por ejemplo, que es nuestro punto objetivo. Veremos múltiples ejemplos de sistemas arrastrados, de sistemas de pórticos, sistemas irregulares, la aplicación de las rótulas plásticas a través del AC41, tanto para concreto, elementos de refuerzo o reforzados de vigas, de columnas, qué pasa con las juntas. Esto es amplio. Aquí son, digamos, algunas imágenes que reflejan distintos ejemplos que vamos a abordar para dejar en evidencia, por ejemplo, el entrepiso blando, el efecto de columna corta, la incidencia de la mampostería, cómo se hace un análisis inelástico en los programas de los sistemas de muros. SAP 2000 lo plantea a través del modelo de capas, mientras que TAP lo plantea a través del modelo de fibras. Entonces veremos cómo se hace este análisis, cómo esto se puede involucrar en un edificio 3D. Bien. Nos vemos más imágenes de la presencia de las rótulas plásticas en diferentes sistemas, de cómo calcular la ductilidad, de lo que, por ejemplo, pasaría en un sistema excéntrico, que es muy típico. Muchas imágenes, ¿no? Tratando de que vean, bueno, parte de los problemas que vamos a estar estudiando. Aquí tenemos el caso específico de un sistema de pandeo restringido que refleja una ductilidad muchísimo mayor a un sistema Special Concentric Liberated Frame clásico. 767 contra 153, ¿no? Que lo deja muy claro que el sistema tiene mucho mejor comportamiento. Sistemas mixtos, acero concreto, cómo hacer ese análisis. Sistemas de cerchas, especiales a momento. Sistemas donde ya involucramos la cimentación, bien sea superficial o profunda. Eso a través, por ejemplo, de SAP 2000 que tiene este módulo. Fíjense este pórtico hecho todo en elementos de área para entender cómo se producen los mecanismos de falla, cómo es digamos, el comportamiento de las tensiones, deformaciones, qué pasa si incluimos planchas adosadas al alma o no, si incluimos rigidizadores o no, cuál es la verdadera rigidez de esa junta viga columna. Son análisis que están incluidos. La verificación avanzada de los puntos de desempeño, aquí veremos chequeos específicos de las rótulas, de sus estados de daño. Análisis no lineal de secuencia constructiva, muy importante, porque evidentemente la secuencia constructiva impone unas solicitaciones distintas por ser un proceso no lineal. Entonces, bueno, veremos cómo van cambiando los diagramas, las deformaciones en ese proceso de secuencia constructiva. Por ejemplo, aquí la estructura existe y luego tiene otros elementos que se le agregan, ¿no? Más edificaciones,
Esta edificación es muy particular porque tiene un sistema excéntrico y a su vez una cimentación es profunda. Entonces, bueno, aquí se ven las fallas, ¿no? Aquí se ven las fallas esperadas de esos enlaces, de esos links, que es lo que queríamos que se produjera. Bien, incluso edificios con muros de utilidad limitada, edificios irregulares, como en este caso, ¿no? De proyectos reales incluso, o sea, que no solo sea un caso didáctico, sino que podamos ver qué pasa con un edificio realmente complejo. Y ya finalmente la adecuación estructural de edificios existentes, bueno, va a tener un primer tema de adecuación estructural de edificios de concreto armado. Eso implica exponer, estudiar los mecanismos de falla, falla por cortante, por compresión, por flexocompresión, las fallas típicas que pueden presentar estos sistemas. Vamos a ver cómo hacer el recrecido, refuerzo de columnas, refuerzos de vigas, incorporación de sistemas de muros, incorporación de pórticos de acero. Entonces, vamos a ir, digamos, avanzando en toda esa implementación. ¿Es viable adecuar sísmicamente una estructura? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las características del tipo de refuerzo que hagamos? ¿Cómo se ejecuta este refuerzo? ¿No? Y estas imágenes son extraídas de algunas de nuestras presentaciones técnicas que están dentro del curso. Bien, el recrecido de columnas, ese jacketing, el refuerzo de vigas, cómo ejecutarlo, ¿no? Todo un arte de la ingeniería. Por ejemplo, el uso de las fibras. Vemos cómo es el comportamiento, por supuesto, en elementos de columnas. Tenemos más imágenes, más casos, por ejemplo, este comportamiento frágil de una estructura existente contra el comportamiento dúctil por haber involucrado un refuerzo estructural que le produjera, digamos, condujera a la estructura a un mejor desempeño. Aquí tenemos el caso interesante de una estructura, creo que de 17 niveles, si mal no recuerdo, que tiene unos sótanos, unos resortes para representar la interacción sobre la estructura y la diferencia de la respuesta de un sistema convencional de arrestamientos contra un sistema de pandeo restringido. Solo que aquí está invertido. Esta respuesta, perdón, esta respuesta obedece a esta que está aquí y esta obedece a esta que está aquí. El sistema con riostas de pandeo restringido es mucho más dúctil. Ahí tenemos más imágenes de ese caso tan interesante. Otros casos también donde vemos las diferencias de haber incorporado un sistema de refuerzo de acero o un sistema de muros. La incorporación de sistemas aeroestrados, ya estas son imágenes ya reales de esas implementaciones. Y también, por supuesto, haremos lo propio en edificios de acero y mixtos. Ahí involucramos, obviamente, el tema de las conexiones, que es uno de los puntos más críticos en las estructuras metálicas. Y es donde viene el uso de RAM, donde viene el uso de la idea estática para poder ver el tipo de falla que se produce en esas conexiones y reflejarlo en el análisis no lineal. Y la presentación de proyectos reales, algunos casos que han sido exitosos. Bien. Y finalmente lo que llamamos tópicos complementarios. Aquí vemos el registro, el uso de registros sísmicos, análisis dinámico no lineal, efectos de interacción solo cimentación estructura, retrofit de cimentaciones, uso de sistemas de control. Ya esto es en la parte final, por supuesto, de la especialización, pero no deja de ser interesante porque también, por ejemplo, haber incorporado la interacción sobre estructura puede cambiar la respuesta, ¿no? Y cómo resolver el problema del refuerzo de las cimentaciones también es un tópico crítico. Bien. Entonces, bueno, hay muchísima información, tal como lo ven allí, y podríamos pasar quizás a una fase de preguntas, y para eso entonces activamos la cámara web y así tratamos de ir despejando ciertas dudas que puedan haber surgido, ¿no? Vamos a ver por aquí cuáles de las personas que están conectadas tienen alguna duda.
Vamos a chequear y también, no solo dudas, ¿qué les parece, no? También todo esto que hemos hablado. ¿Les motiva a estudiar este tema? Porque supongo que sí, porque han ingresado evidentemente a este webinar, pero todo feedback que nos dejen será útil para nosotros, ¿no? Recomendaciones también, cosas que podamos tomar en cuenta, que podamos abordar en sesiones en vivo. Todo esto siempre sumará. Vamos a ver que hay bastantes personas conectadas y algún comentario seguro nos llegará, ¿no? Por acá nos dice Marlon Santos, muy interesante a tomar en consideración las rutas de aprendizaje. Correcto. Tema de disipadores se trata. En principio es un tema que se toca muy superficial porque requeriría prácticamente un curso aparte, digo yo, el tema de disipadores. Sin embargo, es algo que podemos discutir cuando hay personas que están interesadas en comentarlo y ver cómo se puede implementar en el programa y dar algunas referencias, ¿no? Así que también depende muchas veces del grupo. A través de todo el recorrido a experto también nos mostrarían cómo, nos mostrarían, pero con el uso de Autodesk Robot. Claro, el Autodesk Robot no forma parte de este camino, ¿no? Eso no significa que los conocimientos no puedan llevarse a robot. Es lo que he dicho, una persona puede ver los ejemplos en Etaps y llevarlo a robot, pero ya requeriría que la persona utilice Autodesk Robot. Ahora nosotros manejamos Autodesk Robot. Si hay alguna pregunta la podemos atender. Lo que pasa es que tenemos cursos específicos de Autodesk Robot. Hay un curso de Autodesk Robot. Entonces, que la persona lo puede hacer y luego podría ir a este recorrido. O al revés, ve el recorrido, aprende a hacer las cosas en Etaps y luego las puede llevar a Autodesk Robot porque en el fondo es otro programa. Pero todos los conceptos son iguales. Entonces, nos ha pasado con mucha frecuencia eso. Vamos a ver qué hay más preguntas. Jaime Romero nos dice por aquí, ¿es posible el tema de concreto postensado con monotorón no adherido en vigas para un análisis lineal y no lineal? Bueno, uno puede hacer un análisis lineal y no lineal involucrando elementos postensados. Lo que sucede es que hemos hablado muchas veces de cuando hablamos ante eventos sísmicos, por ejemplo, las vigas, si tuviesen que ser postensadas, las vigas tienen esa geometría de los tendones, está pensada siempre en contrarrestar efectos gravitacionales. Y el sismo impone una inversión de momentos. Entonces, claro, deja de ser efectivo el uso de esas vigas para ese evento sísmico. No así las losas, por ejemplo, ¿no? Que podemos tener losas postensadas y tener unos sistemas resistentes a carga lateral, que sean nuestras vigas y nuestros muros. Entonces, dentro de la especialización hablamos de ello. Hay un edificio, de hecho, de 36 niveles modelado como si fueran 6 pisos de 6 niveles, donde tenemos una especie de macrolosas e internamente unas losas postensadas, y que todo eso forma parte de un sistema sísmico. Pero entonces hay que definir muy bien el sistema resistente a carga gravitacional y el sistema resistente a carga lateral. Por acá nos dice, hola, soy Alain de México. Yo me inscribí en la especialización. Las sesiones en vivo serán el día y la hora que comentaste. Sí, van a ser los martes a las 19 horas, hora de Barcelona. Tal cual. ¿Cuánto cuesta el curso? Bueno, esta información la tienen en la web. Bien, ahora yo voy a volver a la web y lo chequean allí para que vean un poco el escenario. Sin embargo, evidentemente hay, bueno, quizás formas de pago y ofertas y cosas que lo maneja el departamento comercial, que ya tendrían que ponerse en contacto con ellos para que les hagan llegar esta información. El certificado o diploma se puede enviar en físico o solo es digital. Se envía en digital, en principio, pero se puede enviar en físico incluso apostillado. Eso incluye un costo del envío y de la apostilla, pero lo hemos hecho muchísimas veces. O sea que la persona al finalizar
tendría tanto su certificado digital como su certificado físico con la apostilla del año. ¿Podría utilizar mi programa legal de Midasgen? Es lo que dije, sí, se puede utilizar el programa, solo que nosotros vamos a hacer los ejemplos con etapas y le serviría a la persona, y hay personas que lo han hecho, dicen, hago el ejercicio en etapas, lo reproduzco en Midasgen. Tenemos la ventaja también de que Luis por mucho tiempo también manejó el Midasgen y puede dar algunas referencias de esto. Así que bueno, en la medida que podamos ayudar también lo haremos. Pero evidentemente los ejemplos están hechos en etapa y SAP 2000, en ese caso, ¿no? Pero hay muchos conceptos que van más allá del programa, porque el Midasgen al final impone la rótula de la misma manera y va a hacer un análisis completamente similar, ¿no? ¿Cuántas veces al año se ofrece el curso? 2 veces, ¿no? Entonces tenemos esta edición que arranca ahora en marzo y luego una edición que arranca en septiembre. Bien. Por acá nos dice Moisés Domínguez, a mí en lo particular me interesa especializarme en estructuras industriales, pero también profundizar en la evaluación por desempeño. Tal vez lo conveniente sería estudiar las especializaciones por separado. Claro, evidentemente porque estamos hablando de dos recorridos distintos. Bien, es decir, hay un recorrido de estructuras industriales que es distinto al recorrido de la ingeniería estructural y sismo resistente. Entonces, nosotros hemos planteado unas líneas, entre comillas, lógicas. ¿Por qué? Porque a una estructura industrial no necesariamente se le hace un pushover. Es decir, se le puede hacer, sí, y de hecho mostramos un poco cómo es la respuesta, ¿no? Pero no tendría por qué hacerse de quizás unos análisis no lineales complicados. Hay personas que han hecho un recorrido de la parte industrial y complementan con la especialización en análisis no lineal. Todo eso es perfecto. Por acá, Camilo nos dice, ¿dentro de la especialización se va a estudiar sobre evaluación de desempeño en muros de concreto? Sí, efectivamente, eso es un punto muy importante. Me preguntan acerca de las licencias. En el caso de las licencias de CCI, SAP 2000 ETAPS, nosotros no las proveemos, el alumno debe tener esas licencias. En el caso de otras licencias, como por ejemplo, si fuese CIPE, Autodesk, RAM, idea estática, Robot, todas estas licencias nosotros las proveemos. En el caso de CCI, que es mucho más cerrado en ese aspecto, nosotros no las podemos proveer porque no hay un acuerdo para, digamos, instituciones como INESATEC, sino estas licencias normalmente van dirigidas a universidades formales. Entonces, el alumno debe contar con estas licencias. De hecho, si realmente está interesado en esta especialización, es una persona que seguramente está trabajando ya con estos programas, ¿no? Normalmente es así. Entonces, nunca ha sido realmente un inconveniente respecto a esto. ¿Son sesiones grabadas o son online? Son online. Es decir, ya lo voy a mostrar para que lo vean. Lo que quiere decir es que no es recomendable usar vigas postensadas por la inversión de momentos en zonas de amenaza sísmica alta. Sí, estoy un poco diciendo que evidentemente pierde efectividad porque nosotros vamos a tener un despliegue de tendones con una forma geométrica pensada en contrarrestar los efectos de peso propio, ¿verdad? Pero eso no ocurre necesariamente así ante deformadas con las curvaturas que tiene una viga ante evento sísmico. Entonces, el cable o la forma de los cables no va a ser consistente con las deformadas de las vigas ante esa inversión de momentos y esas deformadas en S, ¿no? Entonces, es distinto la típica deformada de una viga esperada ante carga gravitacional. Por eso hay que separar un sistema de otro. Y eso es parte de lo que también mostramos aquí. Entonces, fíjense, antes de darle el paso a Luis, me parece importante que me hicieron esa pregunta y yo voy a ir un momento al campus para que ustedes vean lo que está sucediendo con esta última edición de la especialización, para que la vean, ¿no? O sea, que vean un poco el escenario. Fíjense, yo estoy entrando a la edición que está culminando, la que empezó en septiembre del año pasado. Ustedes
Este sería el campus. Tendrían una bienvenida al programa donde hay una cantidad de webinars que tendrían acceso a ellos, de muchos webinars que hemos dado en el pasado. Habría una planificación académica, sin embargo, yo tengo ya la planificación académica de este producto. Vamos a verlo de una vez para que quede completamente claro. Vamos a buscar esa parte académica. Ya la van a ver allí. Fíjense, esta es la guía académica o la planificación académica, mejor dicho, de cómo se va a dictar esta especialización. Las clases oficialmente empiezan el lunes 25 de marzo, porque el 20 de marzo se da el ingreso a la plataforma y dejamos de miércoles a lunes que la persona se familiarice, ¿no? Y el lunes empieza formalmente. Entonces, aquí vamos a tener todas las semanas, todo el recorrido, vamos a tener las tareas, el peso de cada una de las tareas y cómo se va a ir avanzando en el estudio de esto. Tenemos un par de semanas en agosto de vacaciones y estaremos finalizando ya bueno, para finales de septiembre, ¿no? O sea que esta es la forma como se va a estudiar esta especialización. Ese en primer lugar. Lo otro es, volviendo al campus, bueno, veríamos, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que yo hago referencia, si nosotros vamos a este módulo de 4 de diseño por desempeño sísmico, veremos toda una introducción al diseño por desempeño sísmico de estructura. Aquí, por ejemplo, hay una serie de documentos que ustedes tendrán acceso. Estos documentos dejan completamente claro cómo es el proceso de la adecuación o del desempeño sísmico, los objetivos, se va explicando. Esto no solamente es un documento en sí, sino que todo esto tiene una explicación, ¿no? Este documento, por ejemplo, tiene 65 páginas. Pero esas explicaciones están aquí. Si yo quiero saber acerca de los objetivos de desempeño, bueno, habrá unos videos referidos a esa explicación. O sea que va a haber constantemente documentos y videos que van explicando el problema. Bien, entonces, aquí yo quiero saber cómo es el estudio de una estructura de concreto armado sobre un terreno con pendiente, generando columnas de diferentes alturas para un efecto de columna corta. Entramos allí y tenemos una secuencia de todo el ejemplo con la participación de los alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Hay muchísima información, ya la pueden ver aquí. De hecho, si fuésemos al módulo 5, verían también todo el contenido que hay, documentos de refuerzo y recrecido, encabezado de columnas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, permite que el alumno tenga muchísimo contenido, pero a su vez, hay unas sesiones realizadas. Nosotros vamos haciendo aquí, lo ven, 3 de octubre, 10 de octubre, 17 de octubre, luego el 24, el 31, el 7 de noviembre, el 14 de noviembre, o sea, vamos haciendo sesiones en vivo cada semana. Y en esas sesiones participan todos los alumnos. Voy a tomar quizás una de las primeras. Fíjense que aquí estamos, se ven de hecho en miniatura los alumnos de la edición anterior, estamos en vivo, estamos ahí conectados, ¿no? Entonces, eso le da una profundidad importante porque vamos a hablar acerca del contenido que está en la especialización y vamos a redondear todas las ideas con ejemplos, con muchas cosas, ¿no? Entonces, son muchas sesiones, evaluaciones, foros, etcétera. Entonces, bueno, es un campus bastante amigable y que, bueno, de alguna manera permite que se estudie de forma adecuada. Entonces, esto no lo quería dejar pasar porque sabía que por ahí podían tener alguna duda, ¿no? Bien, la información que se puede descargar son los documentos, no los videos, se pueden descargar los documentos en principio. Y algo importante, si quieren tener una información un poquito general, si ustedes vienen aquí a formación
y vienen a las especializaciones, encontrarán la especialización, por ejemplo, en análisis no lineal y desempeño sísmico de estructuras, que aquí tendrían toda la información. Si van a los másteres, encontrarían que hay un máster en Ingeniería Estructural de Adecuación Sísmica de Edificaciones que involucra la especialización en Ingeniería Estructural y la especialización en Análisis no lineal y Desempeño sísmico de estructuras. ¿Bien? Que más el trabajo final de máster obtiene el máster. Pero también tendrían las rutas formativas. En esta ruta formativa está esta ruta completa donde hay donde, digamos, esta especialización de análisis no lineal está en el medio de la ruta. Entonces, bueno, no queremos esta ruta, queremos otras. Hay una ruta estructural en diseño detallado de edificaciones, hay una ruta estructural en ingeniería sismo resistente con detallado en concreto armado, hay una ruta estructural en diseño detallado de estructuras de acero, hay una ruta en estructuras industriales, hay una ruta en diseño detallado de edificaciones en acero e industriales. Hay varias rutas sugeridas que son caminos para formar a un perfil determinado. Incluso en el área BIM hay una ruta BIM élite que maneja el modelado en Revit, la gestión y ejecución de proyectos, maneja diseño computacional, diseño generativo, presupuestos, todo. En lo que es el BIM 4D, el BIM 5D, o sea que hay tanto para la parte estructural como para la parte de construcción o de gestión de proyectos BIM. Esto es todo lo que hacemos. Además, tienen un blog aquí que se pueden ir informando también de muchas cosas que vamos publicando y subiendo. Bien, si quieres entonces ahora me interesaría que escucharan un momento a Luis, que tiene algo interesante que mostrar, así que te pongo como presentador, Luis. Perfecto. Déjame colocarte como presentador. Ok, creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, perfectamente. Y bueno, quizás un poco aquí lo importante es entender por qué debemos profundizar en el dominio del análisis no lineal. Estos tiempos donde el desarrollo computacional, el desarrollo de algoritmos y la velocidad de los computadores ha permitido implementar técnicas analíticas y procedimientos analíticos que en el pasado no eran viables. Yo me acuerdo estando en la universidad, digamos lo que sería mediados de los años 80 del siglo pasado, y es evidente que cuando escuchamos de algunos programas como Nonlinear, de algunos programas desarrollados dentro de foros universitarios conocidos como la Universidad de California, Virginia Tech, ese tipo de universidades, era interesante ver cómo el tema de dumping, de amortiguamientos, de toda una cantidad de conceptos teóricos que teníamos, empezaba a tener un ámbito ya a nivel de programación. Y es evidente que nuestros tiempos nos han permitido asirnos de software que hoy en día puede llevar esa idealización no lineal a unos niveles mucho más significativos en los resultados respecto a lo que se espera obtener, porque no debemos olvidar que nuestros modelos no más son idealizaciones. Nunca perdamos de vista que esto es una idealización. No es el caso real. Por eso es que ustedes ven que cuando se hacen ensayos, se hacen modelos no lineales, pero se hacen probetas experimentales, porque evidentemente hay que cruzar y calibrar el modelo no lineal para que se obtengan resultados legibles, que sean consistentes con lo que estoy obteniendo. Entonces, evidentemente, esta condición no lineal lo que nos ha permitido es realmente entender cuál es el comportamiento de la estructura ante un evento sísmico. Esto es un aspecto fundamental porque realmente nosotros vamos a esperar la incursión inelástica de la mayoría de los sistemas resistentes, sobre todo en zonas de amenaza intermedia y amenaza alta, sísmicamente hablando. Entonces, es evidente que el tema de el análisis no lineal nos va a llevar mucho más
a tener una compatibilización de los esfuerzos, las deformaciones, que sí se aproximan a la consideración de la degradación real de la rigidez y de la resistencia producto de la aparición, evidentemente, de los sistemas de absorción y disipación de energía que nosotros conocemos como rótulas plásticas. Y evidentemente, cuando yo abordo una estructura y hago un análisis no lineal, yo puedo entonces ir a un diseño con una ingeniería de detalle basado en los resultados obtenidos en la fase analítica y procedimental, mucho más confiable, porque he podido ver los diferentes estados por los que pasaría la estructura para poder detener los niveles de desempeño que la norma está exigiendo. Fíjense que en el mundo hay muchos sismos diarios, una cosa impresionante. Hay pocos sismos en el año, probablemente por encima de 7, pero por debajo de 7 o encima de 4 hay muchísimos sismos que van ocurriendo, y dependiendo de la zona, la ubicación, el hipocentro, todo lo que conocemos que son las variables que están involucradas con el suelo circundante de las estructuras, tienen diferentes comportamientos. Pero lo que sí ha habido en el tiempo es un estudio forense de todas esas situaciones. Aquí vemos, simplemente por tomar referencia, el sismo de Chile, el sismo de Japón, sismo de México, todos estos sismos, el último sismo de Turquía, han dejado evidentemente para nosotros experiencias con, evidentemente, lamentando la pérdida humana que ha ocurrido, pero ha habido aprendizaje. Todos estos sismos de este siglo y del siglo pasado dejaron muchos aprendizajes, y la lectura de estos sismos es lenta, pero las conclusiones son fundamentales para el ámbito normativo y que vengan las actualizaciones normativas para poder hacer. Y una de las cosas que nosotros hemos previsto, hablando con diversos profesionales pertenecientes a los comités normativos en diferentes países de Latinoamérica, sabemos que la no linealidad es algo que se va a imponer en el corto plazo. Un profesional que no esté preparado en la no linealidad, probablemente en zonas de amenaza sísmica importante, no vaya a poder diseñar la estructura porque no tiene los conocimientos o no tendrá las herramientas para hacer un análisis no lineal, que se va a imponer ya no por la vía de esa correlación de un sismo elástico con un factor de reducción de respuesta y todas estas cosas que sabemos que es un artificio para poder inferir los niveles de ductilidad que va a entregar la estructura, pero que si yo no detallo esa estructura como debe ser, seguramente los niveles de ductilidad que va a entregar no son los adecuados, tal y como hemos visto en estos distintos terremotos, donde estructuras con diseño conforme a las normas, y creo que Turquía ha sido un ejemplo de esto. Sabemos que hay otras cosas todavía, no hay conclusiones importantes, digamos, o concluyentes del caso, pero lo que sí sabemos es que evidentemente hay todo un estudio de ver qué sucedió para realmente saber si el ámbito normativo, que estaba en prácticamente una condición actual satisfactoria conforme a casi la mayoría de las normas a nivel mundial, y todavía tuvimos estos niveles de daño y de desastre y de pérdida humana como fue este último sismo. Entonces ahí entramos un poco en categorizar qué hacemos nosotros como análisis estructural. Porque es evidente de que nosotros actualmente todos nuestros modelos, a menos de que alguien tenga, digamos, dominio de la parte no lineal, pero comúnmente cuando entramos en programas como ITAPS, SAPS, Midas-Yen, Robot Millennium, StatPro, RAM Elements, cualquiera de estos programas, RISA, 3D, o sea, cualquiera de estos programas o SIPE, toda la resolución es a través de modelos análisis elásticos lineales, ¿verdad? Y análisis elástico dinámico modal espectral. Pero realmente los modelos no lineales nos permiten a nosotros hacer un análisis monotónico ascendente, como lo que es el análisis inelástico estático, conocido como pushover, el cual podemos llevar a un estado de deformación analizando un punto de inspección y ver cómo se propician las rótulas plásticas previamente definidas conforme a una norma, que evidentemente nos basamos básicamente en la C41, pero hay diferentes documentos de FEMA y diferentes documentos a nivel mundial de Nueva Zelanda que nos permiten abordar el problema. Probablemente nuestras normas latinoamericanas no tengan tanta información de este tipo de cosas,
probablemente con excepción de Chile, probablemente, pero el caso es que todo este mundo de la no linealidad podría llevarnos a una idealización mucho más lógica, incluyendo lo que para nosotros podría ser el análisis dinámico no lineal del tiempo-historia. El time history, como se le conoce, es un análisis que nos permitiría reproducir prácticamente un evento sísmico, pero sabemos que nuevamente es una idealización, porque estamos tomando un parámetro de aceleración y de frecuencia que evidentemente impacta sensiblemente al comportamiento inercial de la estructura en función de sus formas modales y su respuesta inercial a la excitación implementada. ¿Qué sucede entonces con nuestros modelos lineales? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros hacemos? Bueno, solo predicen el comportamiento en el rango elástico. No consideran la degradación de la rigidez, que es uno de los aspectos fundamentales que ocurren durante un evento sísmico. No se pueden identificar las secuencias de plastificación o generación de rótulas plásticas, como nosotros le conocemos. No hay forma de tomar esa degradación en rigidez y en resistencia, donde ocurra, para saber cómo está cambiando sensiblemente el esfuerzo de formación sobre la estructura. La capacidad se obtiene a partir de un famoso coeficiente de reducción de respuesta R, que en la mayoría de los casos, a pesar de todas los esfuerzos que han hecho los comités normativos, sigue estando muy lejos de la realidad del R entregado realmente por la estructura, porque va a depender de cómo yo detalle esta estructura. Si esta estructura está correctamente detallada, cumpliendo con todas las especificaciones para estructuras de acero y para estructuras de hormigón o de concreto armado, evidentemente hay gran probabilidad de que la estructura tenga un buen desempeño. Pero cuando uno ve la práctica profesional, por ejemplo, en estructuras de acero, en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, la implementación de documentos como el ANSI 16341 o el 358 está muy lejos de ser aplicado correctamente, quizás en estructuras nuevas de cierta importancia, pero uno ve una gran cantidad de problemas en el diseño de conexiones de las estructuras de acero. En las estructuras de hormigón, ¿qué pasa? Hay una conciencia muy vaga de lo que significan las cuantías de acero en los miembros de hormigón. Y esto viene también por una práctica excesiva de utilización de software que toma los datos de un programa, pasa por un proceso de algoritmos y genera unas salidas de despieces y de figuración de acero conforme a lo que el programa ha interpretado con unas fuerzas del comportamiento elástico del programa, no el diseño por capacidad que existe en la norma. Entonces empiezan a aparecer unas cuantías a veces excesivas que no permiten el comportamiento dúctil de los elementos y evidentemente esto es una gran limitación porque los errores se están cometiendo en estructuras de acero, pero se están cometiendo también en estructuras de hormigón, donde esos cambios bruscos de rigidez que no pueden ser, digamos, las irregularidades en elevación. Los modelos elásticos lineales no dan los esfuerzos reales que ocurren en el nivel donde ocurre. Por ejemplo, imagínense este nivel donde hay este cambio de rigidez. Los esfuerzos que me está dando el programa no son los reales. Por eso es que documentos como el AC7 te obliga a hacer una amplificación sísmica de las solicitaciones transversales que están ocurriendo de momentos y cortantes en esa zona para acercarse un poco a lo que ocurre en la realidad, porque los modelos elásticos lineales no hacen una predicción correcta de este cambio brusco de rigidez que de alguna manera, por esa ley de proporciones que establecen un poco los modelos lineales, ¿verdad? O sea, la deformación es proporcional al esfuerzo. Eso es algo que no es real porque justamente la degradación de la rigidez, la pérdida de resistencia en algunas condiciones particulares donde no hayan una condición aceptable del diseño, empiezan a dar evidencia a ello. Además, recuérdense que tampoco estamos incorporando a esos conceptos toda una serie de cosas que tienen que ver con la ingeniería de detalle definitiva que estamos colocando en estos modelos. Así que el tema de diseño siempre va a estar afectado por, bueno, ¿qué nivel de amenaza tengo? Para esos niveles de amenaza, evidentemente, voy a tener condiciones más exigentes, donde tengo sismos más severos, pero voy a tener zonas donde probablemente el daño no sea tan importante y pueda diseñar elásticamente probablemente mi comportamiento, porque la incursión inelástica probablemente va a ser mínima o muy poca en la estructura.
Pero en estas zonas de gran amenaza sísmica o de amenaza intermedia, seguramente el tema de daños que voy a poder producir en las estructuras es fundamental y necesito la participación entonces de los mecanismos dúctiles para que eso ocurra. Estos mecanismos dúctiles los hacemos a nivel de detallado, a nivel de cálculo manual, pero realmente los programas hacen un artificio entendiendo de que yo le estoy dando un valor de R que yo estoy esperando en la estructura. Pero realmente ese R es el real de la estructura. No, la realidad es que no. Y mucho menos cuando las normas latinoamericanas empiezan a imponer unos factores de reducción de R por 0,8, por 0,9, por 0,75, que son valores muy gruesos respecto a la realidad del R o la ductilidad que va a entregar real la estructura, que en un análisis no lineal ya sí sería una característica propia de la respuesta no lineal de la misma. Pero en un análisis lineal nosotros imponemos un valor de R, el cual es un valor sacado bajo la manga con unos criterios normativos que muchas veces hay situaciones de frontera que no están claras. Por ejemplo, una amenaza, digamos, torsional básica o extrema, muchas veces yo estoy en el límite de la frontera para que se cumpla una u otra. Y bueno, ¿qué me dice a mí que entonces realmente el factor de reducción de respuesta lo tengo que afectar simplemente por 0,9, 0,8, cuando la norma norteamericana habla claramente y los ensayos han denotado que el problema de las irregularidades se plantea focalmente en el punto donde está ocurriendo la irregularidad y realmente las normas latinoamericanas afectan el global del comportamiento cuando sabemos que no es un problema global, sino es un problema de incremento de solicitaciones en los puntos donde está ocurriendo dicha irregularidad. Así que vamos a esperar, como todos sabemos, vamos a esperar un comportamiento dúctil que se formen las famosas rótulas plásticas para poder garantizar este esfuerzo de formación que nos lleva a un parámetro muy conocido en la norma que se conoce como omega, el factor de sobreresistencia, que evidentemente la norma habla de un omega sub 0, pero nosotros sabemos que podemos encontrar un omega modificado dependiendo del nivel de capacidad que entregan los elementos o los miembros que absorben y disipan energía. Así que esto es un tema para poder yo saber cuánto va a entregar y fíjense qué nivel de fuerza entonces va a llegar a la base. Es un tema complejo. Fíjense que esta es mi fuerza de diseño. Esta es mi fuerza de diseño y esto está en el dominio elástico del problema. Aquí se inicia la primera rótula plástica. Y esa primera rótula plástica entonces empieza en un desencadenamiento de esfuerzo de formación, degradación de rigidez que se va a plasmar en la estructura y que debe garantizar unos niveles de estabilidad para ello. Entonces, evidentemente, este tema de la no linealidad, que podría ser una no linealidad geométrica o una no linealidad del material, porque sabemos que evidentemente para grandes deformaciones requerimos resolver un análisis no lineal porque es mucho más precisa esa relación entre deformación y desplazamiento que va a ocurrir en las estructuras para los famosos mecanismos de piso que se van a plasmar. Sin embargo, en el tema del material, recuérdense que, por ejemplo, materiales como hormigón, que son dependientes del tiempo, cambian sus propiedades en el tiempo. Inclusive el módulo de elasticidad, tanto del acero como del concreto, varía dependiendo del estado de solicitación y cuando ya superamos un cierto límite elástico del comportamiento, empieza a incursionar en ese rango inelástico. Y nosotros, todos nuestros modelos están basados en un modelo elástico lineal donde el módulo de elasticidad es constante, lo cual sabemos que no es del todo cierto cuando viene una incursión inelástica significativa. Así que todos estos cambios, digamos, para la aparición de la rótula plástica y las relaciones fuerza-desplazamiento, que entonces en un análisis no lineal sí pueden verse totalmente referidas, digamos, o interrelacionadas directamente a la degradación que está ocurriendo en la estructura, son de las cosas que nosotros siempre vamos a tener que evaluar dentro de una estructura. Fíjense las limitaciones del análisis lineal respecto al análisis no lineal y evidentemente nosotros estamos haciendo un diseño aparentemente conservador, pero en la realidad muchas veces ese diseño no es adecuado porque las oficinas de ingeniería no han implementado todos los requerimientos normativos para garantizar de que ese diseño vaya a desarrollar los niveles de ductilidad que se están buscando. Entonces ahí es donde aparece todo este tema del diseño por desempeño, que no es algo nuevo, es algo que probablemente ya a finales de los años 90 se venía planteando, inclusive en Latinoamérica, por
por ejemplo, a partir de personas importantes como el profesor Roberto Aguiar Falconi, por ejemplo, y en los Estados Unidos el profesor Engelhardt, y digamos diferentes personajes que estuvieron a cargo de tratar de imponer este tipo de métodos que de alguna manera podía predecir el comportamiento de las estructuras dependiendo de la amenaza sísmica, la frecuencia estadística de la aparición de esos sismos y cuál debería ser la característica que debería tener entonces esa estructura de comportamiento para controlar los daños en un sismo de servicio, pero para también salvaguardar la vida cuando tenemos un sismo extremo. Entonces, estos niveles de ocupación operacional, ocupación intermedia, el nivel de seguridad y prevención del colapso, es evidente que vienen de toda esa filosofía de aceptar de que puedo recibir sismos con un periodo de retorno mucho más cercano y sismos mucho más importantes que evidentemente tengo que considerar, y el planteamiento ha sido asertivo durante los años y evidentemente ha tenido modificaciones desde lo que fue todo este concepto que viene antes de los años 2000, Visión 2000, hasta lo que hoy aparece en el AC7 y que de alguna manera para nosotros sigue siendo un parámetro de referencia. Así que en mi control, como ustedes pueden ver, el tema de pensar en una especialización como esta va acorde a lo que las normas nos están llevando. O sea, nos estamos adelantando un poco a lo que probablemente en pocos años veamos en normativa latinoamericana como imposición. Para un edificio de cierta importancia, con estas irregularidades, deberá realizarse un análisis no lineal. Y eso va a ocurrir en el corto plazo. Así que básicamente lo que nos estamos es adelantando y permitiéndole al alumno que esté preparado para el momento que se ocurre, porque en el momento se ocurre y la persona no esté preparada, evidentemente eso es una cartera de negocios que va a estar ahí presente para nuestras oficinas, porque el que domine el tema no lineal seguramente va a tener la preferencia en comparación con las oficinas que siguen haciendo un diseño elástico lineal con los típicos modelos de aproximación en el rango elástico que se usan actualmente y que se usan en el 90-95% de las oficinas de ingeniería a nivel latinoamericano. Entonces, evidentemente, todos estos niveles de desempeño, la seguridad estructural y la probabilidad de ocurrencia del sismo nos llevan a una gran pregunta que siempre planteamos en la mayoría del foro. Se puede diseñar entonces con un R de igual a 1, o sea, no darle mecanismos de defensa a las estructuras para que el embate sísmico sea tomado simplemente por una capacidad de rigidez y de resistencia no degradable. Pues la realidad ha demostrado que las estructuras que no tienen un mecanismo de defensa frente a los terremotos, que estamos de alguna manera diseñando con una de las variables que sería la aceleración espectral y probablemente algunos aspectos de conformación del suelo de fundación donde está implantada esa estructura. Pero realmente hay múltiples variables. Ante esa incertidumbre de las múltiples variables, lo único que ha encontrado la humanidad en los últimos 30 años ha sido proveer y dotar a la estructura de mecanismos dúctiles para poder desarrollar los niveles de ductilidad y de esfuerzo de formación suficientes sin que la estructura pierda resistencia y que de alguna manera supere el embate sísmico sin el colapso que ocurre. Hemos visto muy tristemente a veces estos videos que hemos visto en web donde, por ejemplo, yo recuerdo en la Ciudad de México, ver estructuras que en cuestión de 2-3 segundos prácticamente colapsaron abruptamente siendo estructuras nuevas y de pocos niveles inclusive. Cuando el terremoto de Kobe vimos que muchos edificios se aplastaron en el cuarto piso por una componente vertical importante. En el terremoto de Northridge, que fue el que dio el cambio filosófico del diseño de las estructuras de acero, también ocurrió mucho daño sobre la concepción de las conexiones de las estructuras de acero y cambió la filosofía para siempre. Pero todavía hay profesionales que siguen diseñando conexiones, primero, sin el criterio de que la conexión es más resistente que los miembros a los cuales conecta. Y segundo, sin los criterios de ductilidad y aceptación para diseño sismo resistente que establecen las normas actuales. Entonces, evidentemente, el desempeño de esas estructuras no va a ser adecuado. ¿Por qué no hay mayores daños? Porque gracias a Dios, y nombro a Dios, quizás el que no cree en Dios respeto su posición, pero gracias, digamos, al universo, como lo quieran llamar, no han ocurrido otros terremotos importantes en nuestra región, a excepción de lo que sabemos que es Chile y México, que viven con un embate muy frecuente
de terremotos de gran importancia. Pero hemos visto sismos importantes en Perú, hemos visto sismos en Colombia, también vimos sismos en Venezuela, evidentemente Costa Rica, o sea, hay Dominicana, o sea, han habido sismos, quizás no con la potencia destructiva como fue el sismo de Haití hace algunos años, que tuvo una potencia destructiva, a pesar de ser un sismo de 7 en la escala de Richter, una potencia destructiva mucho mayor que probablemente la que ha ocurrido con otros niveles de graduación en otros países, por el hipocentro y de alguna manera la profundidad a la que fue desarrollado este sismo. Y además, unas edificaciones que no tenían ninguna caracterización estructural de diseño sísmico. Entonces, son todas estas cosas las que ustedes siempre tienen que pensar respecto a la inversión en una especialización como esta, donde yo estoy preparándome a lo que casi en el futuro inmediato va a aparecer, que es la exigencia de la no linealidad para resolver estructuras irregulares, para resolver estructuras muy especiales, estructuras gubernamentales o estructuras que puedan ser históricas, y entramos entonces a un tópico muy poderoso que el ingeniero Eliud ya lo comentó: ¿qué hacer con una edificación existente? Porque la realidad de nuestras estructuras en Latinoamérica, ¿cuántos de ustedes viven en una estructura donde el condominio o los dueños de la propiedad horizontal han implementado una readecuación sísmica porque ese edificio se hizo con NSR 98 y no ha sido adecuado a NSR 2010, por ejemplo? Eso lo vamos a ver en todas nuestras ciudades, nuestras principales ciudades, porque Latinoamérica está en deuda respecto a la readecuación sísmica. Y ese es un campo donde lamentablemente hay oficinas que abordan este problema como que si eso fuera algo de poner unos perfilitos y unos refuerzos y encamisar una columna y ya está, listo, resuelto. Cuidado, cuidado, porque la respuesta de la estructura existente tiene unos niveles de deformación tolerables hasta un cierto punto, que inclusive colocándole nuevos refuerzos no aceptaría y vendría un colapso prematuro por exceso de deformación de la estructura existente, que no tenía la capacidad para esos niveles de deformación. Eso solo se puede prever en un análisis no lineal, y para ello todas estas estrategias de refuerzo con, por ejemplo, el empresillado metálico de columna o la fibra de carbono o el column jacketing, como se le conoce, refuerzos ligados, o la incorporación de muros o de sistemas de diagonales, que cuidado, cuando meto sistemas de muros de diagonales, los niveles de fuerza en las fundaciones, necesito recalzar esa fundación. Todo eso requiere de un análisis no lineal, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso del hormigón, tengo un comportamiento elástico, pero tengo material dependiente en el tiempo, y cuidado, las deformaciones que voy a obtener no son las que estoy obteniendo en el modelo elástico lineal, sino que depende un poco del tiempo en función de la edad de ese hormigón, del flujo plástico, de la contracción, rotación y fraguado, de la eficiencia de ese encamisado o ese refuerzo que voy a incorporar, y de cómo sea la compatibilización de deformaciones que voy a obtener entre la estructura vieja y la estructura nueva, adosada como un exoesqueleto o como un recrecimiento de la misma. Entonces, todo esto es un tema bastante complejo, y creo que esta es una especialización que viene a dar mucho de la mano a la ayuda de aquel profesional que podría tomar este mercado, que este es un mercado totalmente virgen respecto a la cantidad de refuerzo estructural que habría que implementar en centros comerciales, en hospitales, en edificios gubernamentales, probablemente edificios de habitación o de oficina, que es más difícil que ocurra este análisis y esta prevención por temas de inversión, porque los propietarios no tienen para hacer la inversión. Los refuerzos estructurales llegan a costar el 20, el 30% como mínimo respecto al costo original de la estructura, traído a valor presente. Así que es una inversión importantísima que muchas veces los copropietarios de esas instalaciones no tienen los recursos para hacer, pero lamentablemente el Estado no hace la presión, porque es de carácter obligatorio que los dueños hicieran la reingeniería e hicieran la readecuación de los sistemas. Así que tanto para una edificación existente como para una edificación nueva, la no linealidad es algo que evidentemente nos va a llevar de la mano a un diseño mucho más eficiente, a un diseño más controlado, un diseño con una predicción de los niveles de R y de solicitación sobre las fundaciones mucho más sensible respecto a los resultados que estoy teniendo, a diferencia de todo este estado de correlación que hemos venido haciendo con un análisis elástico lineal, que simplemente haga una predicción del comportamiento elástico, pero cuando está en el rango inelástico, lo que empiezo es a hacer una cantidad de mecanismos y procedimientos para tratar
junto con la ingeniería de detalle, de que la estructura tenga un desempeño sísmico. Ahora, ¿cuál va a ser? No lo sabemos, no lo sabemos. Aun cuando hayamos cumplido la norma, muchos aspectos geométricos de irregularidades y de particularidades que tiene la estructura cambian la respuesta y el desempeño de esa estructura. Entonces, todo lo que está pensado a nivel normativo en esta correlación del diseño por capacidad respecto a estos modelos elásticos lineales está basado en sistemas, no en edificios o estructuras con una morfología particular de edificios. Por eso es tan importante que el ingeniero estructural tenga conocimiento de que un edificio respecto a otro es totalmente distinto, porque probablemente su morfología, su nivel de carga, sus niveles de altura, sus niveles de irregularidades son distintos y el momento de la ocurrencia del sismo, tomando la interacción sobre la estructura, probablemente sea distinto. Entonces, aún yo diseñando el mismo edificio, uno al lado del otro, probablemente su respuesta sea distinta y lo hemos visto en múltiples terremotos donde ha colapsado un edificio y el otro probablemente ha sufrido daño. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si están diseñados de forma igual? Bueno, sabemos que hay vicios ocultos desde el punto de vista constructivo, pero también viene por una respuesta a los materiales que evidentemente el análisis elástico lineal no hace una predicción clara y lo que hemos venido haciendo son una cantidad de correlaciones al respecto. Entonces, bueno, era un poco lo que yo quería comentarles adicionalmente en pro digamos, de darles una idea de por qué estudiar la no linealidad y por qué ir más allá. Evidentemente, las personas que han hecho una maestría en sismoresistencia ya han visto la no linealidad, pero muchas personas que no han tenido la oportunidad de hacer una maestría, esto es una oportunidad importante. Incluso las personas que han hecho maestría, recuérdense que las maestrías en nuestros países están enfocadas al ámbito de la investigación, pero no de la práctica profesional. En nuestra especialización, ustedes van a ver ejemplos prácticos de cómo se abordó una readecuación de un edificio, que se usó un recrecimiento, un exoesqueleto metálico o un recrecimiento por column jacketing o refuerzos de losas con sistemas de diagonalización para garantizar los niveles de diafragma del comportamiento inercial de la estructura. O sea, todo asociado a la práctica profesional, que es una de las grandes diferencias de lo que uno obtiene probablemente en nuestras alma mater, con nuestras escuelas de ingeniería, y que evidentemente esto es una especialización dedicada a la parte procedimental y práctica de la implementación del diseño aplicable a nuestras oficinas. Entonces, bueno, Elio, un poco lo que quería comentar. No sé si tú añades algo adicional. No, yo creo que está todo muy claro. Yo aprovecho por acá simplemente de tomar el control ya para el cierre. Agradecerles a todos la asistencia. Evidentemente, bueno, ya aquí está de fondo lo que es esta especialización, que está muy claro. Por ahí había una pregunta acerca del análisis lineal, no lineal, de cómo se ejecutaba. Nosotros normalmente hacemos un análisis no lineal para tener un comportamiento, digamos, global de la estructura, poder calibrar la respuesta dinámica, etcétera. Pero luego vamos al análisis no lineal para verificar que esa estructura tenga el desempeño correcto, ¿no? Entonces, es más o menos el procedimiento que seguimos. Entonces, bueno, aquí también tienen el calendario. Verán el inicio de nuestros cursos, de nuestras especializaciones, nuestros másteres. También saben de nuestras rutas formativas. Así que, bueno, toda la mesa está servida para que aquellas personas que quieran unirse a la especialización lo puedan hacer. Y un punto importante, y aquí, enciendo la cámara para despedirme, hay un punto muy importante que se basa en lo siguiente. Estos perfiles de ingenieros que vamos formando son personas que luego contamos con ellos para que nos ayuden a ejecutar proyectos, porque ya están formados y bajo nuestra propia filosofía también, ¿no? Y otro punto importante se basa en que una vez que la persona adquiere toda esta información y la va a implementar, contaría con nosotros como asesores para hacer ese trabajo en sus países. O sea que si termina la especialización y ahora va a abordar análisis no lineal de un edificio de 10 niveles con un proyecto real, contarían con INESATEC como asesores para ejecutar ese trabajo. Lo que quiero decir con esto es que al final la persona entra en una especie de pool de trabajo con INESATEC bidireccional donde nosotros podemos pedirle que nos ayude, nos colabore en trabajos que nos llegan, que tenemos pico de trabajo, o bien servirle de guía para ejecutar esos trabajos que ha conseguido en sus oficinas. Así que tomen
es muy importante porque estos son trabajos incluso a nivel internacional. Y con esto cierro, para no extendernos más, que ya nos hemos ido un poco de tiempo. Así que cualquier información, por favor, contáctenos a través de info@inesa-tech.com y nosotros con mucho gusto los atenderemos. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Y bueno, creo que ha sido sumamente interesante. Hasta luego. Hasta luego.